¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Universo Pyme Periodismo Útil. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo ha cambiado el mundo? Y no solamente nos referimos a la pandemia, nos referimos a las nuevas tecnologías, a la inteligencia artificial, a los robots, a muchas otras cosas, al registro de aromas como registro de marca. Válgame Dios. Bueno, en ese contexto de todo lo que ha cambiado, Mauricio Jalife, abogado muy simpático, muy inteligente, endemoniadamente inteligente, buen amigo de nosotros, articuló un esfuerzo que tendrá una expresión en una obra editorial que se llama Fronteras de la Propiedad Intelectual. Va a tener 3 tomos. Acaba de salir el primero para un círculo muy pequeño entre los cuales tuvimos el privilegio de recibirlo. Está próximo a salir ya a la opinión pública. Y esta charla, pues de alguna manera, pues hace referencia a la obra, a sus inquietudes, a lo que mueve y a lo que vendrá. Así es que bienvenidos a esta charla con Mauricio Jalife Dagas. Qué gusto de verte de nuevo, Mauricio, y de poder platicar contigo, hombre. Como siempre, también para mí, mi querido Eduardo, encantado. Oye, estoy recibiendo un libro, no sé cuándo va a ser lanzado a la vida pública, Fronteras de la Propiedad Intelectual. Y mira qué acertado el título, cómo han cambiado las cosas, ¿verdad? Es una cosa impresionante, digamos, en el caso de esta materia, Eduardo, cómo ha ido expandiendo, digamos, su campo de acción, lo cual, pues, evidentemente lleva a que se toque con otras áreas, con otras esferas jurídicas, eh, por una parte. Por otro lado, las propias figuras de propiedad intelectual, las patentes, las marcas, pues han alcanzado un nivel de sofisticación notable en el mundo, se han ido desarrollando, han ido profundizando sus vínculos y el conocimiento que se tiene de ellas. Marcas, por ejemplo, bueno, pues hoy hay marcas de sonido, hay marcas olfativas, hay marcas gustativas, hay marcas táctiles, hay marcas de hologramas, hay marcas en movimiento, etcétera, ¿no? Entonces, son campos en constante expansión y eso lleva, pues, a que de pronto lleguemos a límites, a linderos que antes ni siquiera existían, ¿no? Ese es digamos, la manera en la que estamos encarando este tipo de temas. Marcas olfativas, ¿y cómo las describes? Bueno, hay varias maneras en el mundo. A veces es un simple texto. Por ejemplo, tú reivindicas como propio el olor de rosas frescas para una tienda de lencería femenina, por decirte algo. O de un café remojado para un restaurante o para una barbería de hombres, porque el cerebro asocia en esto de marketing olfativo, es un cerebro bastante reptiliano que rápidamente evoca imágenes o tiene impulsos a partir de lo que olemos, por ejemplo. Entonces, pues para nosotros ha sido, obviamente como abogados, pues todo un hallazgo, todo un descubrimiento este mundo del marketing olfativo, de que muchas veces quienes se dedican a esta actividad, quienes inundan de olores los establecimientos o los productos, a veces sin que nosotros lo percibamos de una manera consciente, pues reaccionamos o respondemos a ese estímulo. Claro, combinado a veces con música o con sonidos, combinado con la parte visual, pues crea un efecto persuasivo muy sugerente en un consumidor. Y a veces no sabemos por qué, pero estamos a gusto en un lugar, por ejemplo, ¿no? Y resulta que es porque, pues huele probablemente a una fragancia que nos resulta agradable o que nos mueve en la mente hacia una determinada cosa. Por ejemplo, el primer registro de marca que hubo en la parte olfativa son las marcas, las pelotas de tenis que huelen a tierra mojada, a hierba mojada. No este olor tan agradable a veces del pasto recién cortado o el pasto donde ha llovido. Eh, entonces abres la lata y a eso huele. Y eso es una manera, pues, de distinguir productos y servicios que no existía y que hoy tenemos. Y como eso, a lo largo de esta materia, pues sigue en constante ebullición, buscando respuestas para lograr eh, pues estos niveles de reconocimiento y de diferenciación en el mercado, porque el mercado lo pide. No es porque a los abogados de propiedad intelectual se nos ocurra, sino porque se plantean casos a veces de competencia desleal
que nos llevan después a precedentes, que nos llevan después a leyes que reconocen este tipo de creatividad en áreas en donde antes no existía. Eh, Entonces, me, me, me hiciste recordar a una empresa jalisciense, si no me recuerdo, que se llamaba o se llama, no sé, Aromarketing. Aromarketing. No ah, sé, es posiblemente la conoces. Este, había desarrollado una empresa mexicana que había desarrollado, no me acuerdo si 12 o 16 o más aromas de muerto. O sea, sí, era muerto quemado, muerto que ya está, se le pudrió el organismo. Sí, no, una cosa, no sabes, porque decía que podían oler de una manera diferente. O evidentemente uno quemado, pues va a oler diferente a una persona que lleva una semana de muerto a unas. A ver, no te escuchaba, no te escuchó. No, ¿qué le asociarías a un fallecimiento? Pues el de las flores estas que se usan en los velorios, ¿no? Los cirios, ¿sabes cómo se llaman? no sé, los cirios son las velas, las, no, empieza con A. Bueno, Qué esas bueno. flores, seguramente si ese olor lo apropias como registro de marca, pues algo podrás hacer con él si eres una funeraria, ¿no? Bueno, que lo que me decían que el aroma de los autos nuevos no es propio del auto nuevo. Te lo ponen, Se lo ponen, sí, que se lo colocan. claro, exactamente. Tan caro que es ese aroma. Bueno, exactamente, pero resulta muy gratificante para el consumidor subirse y oler a nuevo, ¿no? Sí, sí, sí. Y no fumas en el interior del automóvil durante los primeros 6 meses pensando que así vas a conservar el aroma. Eso es. Bueno, pues todos estos nuevos campos, pues obviamente están resultando en un reto en todos los sentidos, porque nos conecta con muchas áreas en donde hay que saber cómo responder y qué sucede, ¿no? Y toda la materia va creciendo y hoy tenemos vínculos importantísimos con el derecho fiscal, con el mercantil, con los procedimientos civiles, no se diga con el derecho penal. Las leyes de propiedad intelectual están llenas de delitos en estas materias. Obviamente estamos conectados con el tema de privacidad de datos de manera muy particular, con el derecho de la competencia, con los monopolios. En fin, la verdad es que los vínculos son, y con el derecho constitucional, o sea, hay mucha gente que no sabe, por ejemplo, que los derechos de propiedad intelectual son también un derecho humano. Oye, ¿a quién se le ocurre las fronteras de la propiedad intelectual? Mira, yo he venido trabajando mucho en estos temas con dos colegas, dos compañeros, que a lo largo del tiempo hemos tratado de crear pues, muchas iniciativas de difusión de la materia, Arturo Ishbak y Marcela Bolán, con los que pues hemos estado tratando de transitar por una serie de proyectos. Tenemos también una revista de propiedad intelectual que se llama Círculo de Propiedad Intelectual, que te vamos a enviar, Lalo, para que Sí, la conozcas. entonces, Y se nos ocurrió esta idea porque primero hicimos un seminario en la barra mexicana del Colegio de Abogados como comisionados de la Comisión de Propiedad Intelectual, coordinadores de la comisión, sobre esta temática, pero despertó tanto interés, tuvo tan buena acogida por la gente, por los abogados, que quisimos darle pues digamos, una dimensión más permanente y fue así como nos movimos a hacerlo libro. Los mismos que expusieron estos temas en el seminario, los invitamos a colaborar en esta obra. Este es el primer tomo, pero son 3 tomos. son 3 tomos. ¿Están dirigidos a abogados en la materia o simple empresarios o Yo creo académicos? Es un Sim- libro muy al alcance de cualquier abogado, no tiene que dedicarse a la materia, pero está tratado, de alguna manera hicimos el esfuerzo de que esté escrito en un lenguaje que resulte comprensivo para otras áreas y otras actividades, ¿no? Oye, ¿y cuándo sale? Vienen muchos temas. Mira, por ejemplo, viene este tema de cruce de caminos con la protección del patrimonio cultural inmaterial, que es un gran tema en México, ¿no? Toda esta parte de cómo protegemos las expresiones culturales tradicionales de los indígenas y su conocimiento tradicional. Que era un tema que en concepto existía desde hace mucho, pero que hoy ya está totalmente recibido por el mundo de la propiedad intelectual como un campo emergente.
¿no? Cómo volteamos hacia el pasado y tratamos de proteger esta creatividad indígena que ha sido plagiada a lo largo de los siglos sin ningún tipo de compensación. Entonces, hoy es un nuevo tema que tenemos que cruzar con el derecho indígena. Entonces, ahí estamos. El libro sale a finales del próximo mes. Y va a ser también en versión digital. Las dos versiones, lo estamos haciendo con Editorial Tirán, que es ya pues realmente la líder en materia de ediciones jurídicas en México. Ha desplazado a otras editoriales que tenían ese lugar, esa posición. Son pues yo diría, aventados en estar publicando libros que probablemente no tienen garantizado un mercado, pero los impulsan, los apoyan, los sostienen hasta que logran el posicionamiento con temas nuevos, ¿no? Eh, y Tirant normalmente imprime el número de ejemplares que se van requiriendo y desde luego están disponibles siempre las versiones digitales. Oye, entonces después viene el segundo capítulo. Ya estamos trabajando en el segundo tomo, que reúne a otra temática de otros autores para seguir explorando este mundo tan rico que nadie había explorado, porque vaya, casi todos pues, nos concentramos en los temas de propiedad intelectual, pero ¿quién, por ejemplo, se había metido a analizar los efectos fiscales del manejo de los derechos de propiedad intelectual? Y es un tema importantísimo. Te doy un dato. Cuando se hizo el análisis o la revisión de toda la información de los Panama Papers, cuando se abrió esa información al mundo, resultó que el 60% de las empresas constituidas en Panamá para fines pues bueno, de muchos de sacar recursos hacia el extranjero y etcétera, tenían que ver con la explotación de derechos de propiedad intelectual. Entonces, imagínate lo que significan los efectos fiscales del manejo de estos derechos. Qué Hay maravilla. muchísimas cosas que hablar y que decir sobre el valor de una marca. Cuando se hace un avalúo de una marca y una empresa dice, oye, sí, el 80% del valor de la empresa, ¿qué efectos tiene en la contabilidad, qué efectos tiene en términos de Si puedes ponerla como garantía en un financiamiento, por ejemplo. absolutamente, 100%? ¿No? ¿Cómo la contabilizas? ¿Cómo la reflejas en tus libros? ¿Es ya Claro. un capital social o es un capital independiente, intelectual, que no forma parte? Si lo vendes a un tercero, ¿qué es parte relacionada? ¿Qué tienes que tener en cuenta? Uf, muchísimos temas. Bueno, el derecho de sucesiones, ¿verdad? Tenemos un capítulo de información para el siguiente tomo, donde analizamos los efectos de estos derechos cuando forman parte de la masa hereditaria. Luego la gente se muere y no se acuerda que tiene, por ejemplo, derechos de autor. Entonces los deja por ahí olvidados y luego, ¿cómo lo resuelves? Este, Híjole. si no formó parte de la Sí. masa hereditaria, ¿quién cobra las regalías? Oye, bueno, van a tener sin lugar a dudas el peso de la inteligencia artificial en todo esto, ¿no? Es un tema limpio, Es el otra gran- materia. es el gran reto. Es el nuevo gran paradigma que tenemos enfrente. Es un tema transversal, nos pega a todos. Todos tenemos que empezar a buscar respuestas porque claramente va a tener un impacto. En ese sentido, ¿México va atrasado o va Mira, al corriente? vamos atrasados, Lalo, pero debo reconocer también que se está haciendo un esfuerzo en el Congreso muy importante. Justo ayer se presentó la Agenda Nacional de Inteligencia Artificial, así se llama el documento. Y es un esfuerzo, una colaboración de un buen número de asociaciones, de grupos de estudio, de institutos, de academia, de empresas también dedicadas a temas de tecnología y del Congreso mexicano, para tratar de tener los lineamientos que nos permitan prever en términos de política pública para dónde se está moviendo el tema y qué tenemos como país que tener en cuenta y qué hacer para regular el tema y para, de alguna manera, evitar un impacto desastroso en nuestra economía y más bien tratar de capitalizar lo que sea posible. Entonces, este documento, esta agenda, creo que es un documento trascendental para todos y la propiedad intelectual tiene mucho que decir sobre estos temas. Hay grandes discusiones. La primera es, ¿los productos creados por inteligencia artificial generativa son o no obras protegibles? O la tecnología creada por inteligencia artificial. Porque hasta el día de hoy, las leyes dicen que solo hay creación humana. Tiene que haber un inventor y tiene que haber un autor o grupo de autores. Pero las máquinas no inventan y las máquinas no crean.
Todas las leyes están repudiando, rechazando la creación de la inteligencia artificial. Pero ¿qué va a pasar más adelante? Hoy esa es la solución, aparentemente. No creemos que sea la solución para el futuro. Tendrá que... Oye, tengamos una plática la próxima semana específicamente sobre esto. Encantado, al día que ¿Te quieras. gustaría? ¿Sí? Apasionante el tema. Así, Órale. Sale, Mauricio. Pues entonces, hasta la próxima semana, conste. con muchísimo gusto. Ya está el compromiso hecho, mi querido Lalo. Te mando un fuerte abrazo. Saludos a todos y gracias. Muchas gracias. Hasta aquí la charla que sostuvimos con Mauricio Jalife con motivo del nacimiento de Las fronteras de la propiedad intelectual, un libro que ya próximamente estará en posibilidad de estar en sus manos. Tendremos después una charla específicamente como usted lo pudo escuchar para hablar de la inteligencia artificial y más aquí en Universo Primer Periodismo Útil. Hasta la próxima. Muchas gracias.